Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Este episodio hoy va a ser muy especial, pero muy especial, porque es un episodio compartido. Tengo aquí a mi ladito online, tengo a Osvaldo Beltrán, que es un compañero podcaster del otro lado del charco, de Colombia nada más y nada menos. Hola, Osvaldo. Hola Marina, ¿cómo estás? Ay, pues muy feliz de que por fin estemos grabando este episodio, que tenía muchísimas ganas de traerte, porque tú tienes un podcast que se llama Mínima Dosis. ¿Y de qué va ese podcast? Bueno, básicamente hacemos periodismo y nos dedicamos a hablar de las drogas en todas sus dimensiones, que incluyen ciencia, social. Somos de Colombia, entonces digamos aquí nos compete bastante el tema de las drogas por toda la problemática. Uh-huh. Y bueno, me gusta mucho la ciencia, entonces también me interesé por estos temas debido al cannabis medicinal. Chico, aquí ya sabes que Irene no está hoy, pero bueno, me encantaría que hubiese estado. Irene es mi compañera de podcast, grabamos juntas siempre, somos las mujeres psicodélicas, no es que no tienen que venir siempre mujeres, aquí estamos todos en familia. Y yo quería hablar contigo porque yo sé, estuvimos hablando y a mí me encanta porque me encanta hablar con gente que ha pasado por diferentes facetas de la psicodelia. Y en tu caso, sé que hiciste terapia con psicodélicos. Y sé que fue un proceso bastante especial y quería que charláramos de eso. ¿Qué te parece? Digamos que después del cannabis medicinal me interesé un montón por los psicodélicos porque ya era otra revolución psicodélica, como la llaman algunos, porque estas sustancias parecen traer muchos beneficios para la salud mental si se comparan con los antidepresivos tradicionales. Estamos hablando de un nuevo mundo que tiene muy interesado el mundo de la psiquiatría y pues bueno, finalmente me terminé beneficiando de estos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que buscaste este tipo de terapia en concreto? Bueno, pues primero no había tenido ningún problema relacionado con salud mental en mi vida, digamos, todo iba bien, pero ocurrió la muerte repentina de mi padre y bueno, entonces digamos eso cambió un poco las cosas y no, pues digamos, no puedo decir que tuviera depresión porque eso tiene que diagnosticarlo alguien, pero sí tenía síntomas parecidos en cuanto a que no tenía ganas de hacer nada, era como si se me hubiera ido la energía. Digamos que hubo un problema en cuanto a la gestión o el manejo de mis emociones. Digamos, yo creía que estaba bien, pero no, o sea, mi energía no era lo mismo, no me venía sintiendo bien. Y eso fue un proceso como largo entender que no estaba bien. Uh-huh. Y bueno, pues yo conocía lo que está ocurriendo con MAPS y con el MDMA. Sí. Para trastorno de estrés postraumático, que pues no era mi caso, pero lo que entiendo y lo que sé es que la amígdala que está en el cerebro, que es la que regula el miedo, se duerme bajo los efectos del MDMA o éxtasis y se puede volver a momentos dolorosos y revisarlos sin dolor. Entonces digamos que esa era mi primera opción. El problema es que en ese momento no tenía dinero, no sabía cómo, o sea, no sabía dónde conseguir la sustancia que fuera la sustancia. Me daba mucha angustia comprarla y que fuera otra cosa. Y no sé, no tenía como, era muy experimental, entonces digamos que no, era una opción como la tenía descartada por el momento, hasta que luego escuché de un terapeuta que hacía terapias con hongos. Esto sí, pues una forma muy underground, digamos, si no era una crítica. Y yo dije, bueno, sin embargo, esta opción me da un poco más de miedo porque era un viaje y yo lo relacionaba un poco como con estos efectos de la marihuana que puede haber como en mal viaje, como esta paranoia. O sea, tenía angustia de que esto pasara, sobre todo con un tema tan grave como era pues la muerte de mi padre, porque desde que él falleció, digamos, yo consumía cannabis, pero no me atrevía a hacerlo porque me da mucho angustia, ponerme paranoico, ponerme a pensar en eso, digamos que le tenía cierto recelo. Y fue un proceso hasta que en un punto dije, oh, bueno, pues estoy mal, intentémoslo. Entonces antes de esa sesión también tuve mi primera sesión 2 días antes tuve la primera sesión de psicoterapia normal.
que Ujú. fue a hablar con una psicóloga, nunca me había hecho eso, y fue como soltar, y luego yo le conté a ella pues lo que planeaba hacer. Ella tenía como experiencia con este tipo de ayahuasca o este tipo de rituales, Sí. entonces me contó que había que tener un propósito, entonces digamos eso fue como una media preparación 2 días antes, sin embargo, pues bueno, yo estaba muy nervioso, pero sí, así fue que llegué a esta terapia. Qué bien, la verdad que puede haber alternativas es mágico. Lo que pasa es que necesitamos mucho conocimiento todavía sobre lo que puede hacer por nosotros y sobre todo ir alejando los miedos como tú bien tenías también con el MDMA, ¿no? Porque es de una sustancia que sí que se hace en laboratorio y entonces tenemos más miedo a que nos metan cualquier cosa en la pastilla, pero con los honguitos que son más amables, son naturales, pues a lo mejor esos miedos se vencen, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? O sea, cuéntanos, lo queremos en detalle y todo. Bueno, pues como bien dices, la ventaja de los hongos es que ese terapeuta los cultivaba. Ujú. Entonces, digamos, podía tener cierto control en cuanto a la dosis y en cuanto al modo de cultivo, aunque cultivar también es difícil, pero bueno, Sí. es más fácil acceder a un cultivo que a un laboratorio. Entonces, digamos, pues bueno, entonces hubo un par de recomendaciones previas. Consistía en venir sin desayunar porque los hongos me pueden revolver el estómago porque no son sustancias del todo comestibles. Ujú. La otra recomendación era que no estuviera consumiendo ningún medicamento psiquiátrico porque esto puede anular el efecto. En lo que he leído, he escuchado de personas que consumen estos medicamentos y los hongos pues ya no les hacen, entonces digamos ya Claro. es una desventaja enorme. Y bueno, pues para mí fue fácil cumplir estos requisitos, lo que te digo, no había tenido nunca ningún tratamiento, ningún problema. Y bueno, llegué a la sesión y me dieron los hongos de una. El terapeuta los tenía preparados en una preparación con chocolate caliente y con miel. Ay, qué rico. Sí, de hecho sí, fue como una buena forma. Y comenzamos a hablar así la charla cotidiana. Y después de un momento comencé a sentir un cosquilleo como en mis dedos. Y se me hizo muy raro porque era un efecto muy rápido. Ujú. Entonces él me dijo, bueno, ya estás listo. Entonces la sesión dura 5 horas aproximadamente. Toca reservarlo un sábado porque él también tiene como terapeutas normales entre semana, entonces este tipo de sesiones le ocupan pues media mañana. Y las 2 primeras horas, por lo general, te ponen un antifaz, te recuestas en un sofá con una cobija y eres tú viajando. O sea, te deja a ti viajar, pues él está ahí observándote por si acaso, pero eres tú viajando y como que enfrentando tus demonios Ujú. y te pone una música como de meditación muy variada. De hecho, eso me ayudó bastante. Y cuando uno esté listo, no necesariamente son 2 horas, pero la mayoría de personas se levanta a las 2 horas. Pues listo, ya cuando es el momento, uno se quita el antifaz, se para y comienza a hablar de lo que vio con el terapeuta y ya viene, digamos, una sesión de psicoterapia normal, solo que uno está bajo los efectos de Ok. los hongos. Y esa conversación puede durar entre 2 y 3 horas. Yo creo que me tomé 4 horas y media aproximadamente. Wow. Wow. ¿Y él que te iba guiando con preguntas o te iba haciendo indagar en esos sentimientos o en esos demonios? ¿O cómo fue? Porque al final tampoco hace falta que nos cuentes todos los detalles, obviamente, pero imagino que fue duro, fue emocional, no sé, él te va guiando, te da espacio a lo mejor para pensar las cosas o para si estás emocionado no continuar. ¿Fue duro en algún momento? Te estoy haciendo un montón de preguntas a la vez. No, está bien, es que es bastante, de hecho está bien porque esto, hay muchas preguntas, yo todavía las sigo teniendo Claro, realmente. normal. Pero bueno, a ver, te cuento. Pues lo primero que yo sentí cuando me puse el antifaz y me acosté fue como que yo tenía el control de mis pensamientos, como que está la mente divagando, que te estás pensando cosas, pero en un momento esa mente se fue. O sea, no necesariamente es que haya perdido el control, pero sí perdía un poco la dirección, como que no era muy consciente hacia dónde iba mi mente. Ujú. Pero aquí ocurrió algo muy loco y es que la mente comenzó a irse por caminos muy idóneos, o sea, por donde tenía que irse, o sea, como que las respuestas fueron apareciendo. Entonces yo recuerdo que lo primero que vi fue, me acordé la última vez que vi a mi padre, entonces eso fue como el recuerdo y que me despedí y lo abracé
y digamos podía sentir en mi cuerpo ese abrazo, podía volver como a esa sensación, entonces Qué era algo muy bonito. loco. Entonces, lo curioso de la sesión es que yo juré que tenía como que resolver cosas porque, bueno, mi padre se murió de un infarto, entonces digamos que fue una muerte muy inesperada, que no pude despedirme, pero realmente lo primero que yo vi fue mi padre y no era resolver cosas con él, era como que él me iba a acompañar y de alguna forma me di cuenta pues que el mundo es de los vivos, entonces no tenía que resolver cosas con él, sino con mi hermano y con mi madre, que son las otras personas que estaban viviendo el duelo y con quienes estaba distanciado, o sea, cada uno estaba viviendo su duelo por su lado y Claro. yo no, y yo también, entonces como que la revelación que tuve era que yo estaba mejorándome y ya mejorando podía hablar con mi hermano, con mi mamá, podía conectarme con eso y finalmente así fue. Entonces digamos que esa fue la primera visión que tuve. Después de eso, bueno, cuando mi psicóloga de terapia tradicional que te conté, me dijo que tuviera un propósito, yo había pensado en mi madre y en mi hermano, entonces yo juré que pues, me iba a poner a pensar cosas con ellos, pero antes de llegar a eso pasé por muchos momentos que no esperaba. Uno de esos también fue que aparecieron dos amigas que me habían como acompañado en el duelo Ujú. y comenzaron como a aparecer recuerdos y cuando te digo que no tenía la dirección de mi mente, es que estos recuerdos aparecían por sí solos, no era que yo rebuscara en mi mente intentándome acordar de algo, sino simplemente comenzaban a aparecer imágenes y era todo muy real y todo era como muy, muy bueno, había un sentimiento de bienestar, no había ni siquiera, bueno, de pronto nostalgia, que es como el sentimiento que combina medio tristeza y alegría, o sea, como que puede Ujú. haber alegría en la tristeza. Entonces fue muy por ese camino y pues lo más interesante fue cuando ya, bueno, al final ya pues apareció mi hermano, mi madre, yo como que ya resolví todas mis cosas y estaba como ya esperando un momento en el que me sintiera listo para levantarme y ese momento llega de una forma también muy espontánea, o sea, es que me pareció increíble porque no era nada forzado, era como, no sé, yo lo relaciono mucho y esto suena medio hippie, pero quienes me conocen saben que no soy nada hippie, pero yo lo digo así, como que es una forma en la que te ayuda a conectarte con tu instinto de supervivencia. Todos tenemos instinto de supervivencia, o sea, cualquier planta intenta buscar el sol, o sea, como sea, uno está programado para sobrevivir. Entonces yo siento que me ayuda a conectarme con todas las cosas de lo que yo era, que eran parte de mí, que me ayudaban a vivir. Entonces eso fue, o sea, el momento llegó espontáneamente y me paré a hablar con el psicoterapeuta y fue muy curioso porque cuando yo me quité el antifaz, eso estaba mojado, yo estaba lleno de lágrimas, pero yo en ningún momento sentí que estuviera llorando, o sea, yo no me sentí triste, o sea, fue muy raro. Y sí, bueno, así fue la situación y ya hablando con el terapeuta, pues sí me hizo las preguntas del caso, fuimos como resolviendo cosas y lo que yo sentía era que podía transitar de emociones, o sea, no me quedaba con una emoción, sino podía cambiar a otra. Yo lo relaciono mucho con este mundo de la meditación, Sí. porque lo que entiendo que es meditar no es dejar la mente en blanco, no, es que los pensamientos pasen y tú no te quedas con ellos. Entonces yo llegué a un estado de eso. Qué maravilloso, de verdad. Yo es que me vas contando cosas y yo me emociono también porque, aunque yo no he tenido un terapeuta a mi lado, ¿no? Haciendo sesiones de este tipo, todas mis sesiones psicodélicas van con ese objetivo. Siempre es tratar un problema, un bloqueo o cualquier problema, incluso profesional o un bloqueo profesional. Siempre les doy intención a mis viajes. Entonces, cuando tú decías que tenías así los ojos como que habías llorado, que ese antifaz estaba mojado, muchas veces no somos conscientes, pero estamos llorando y yo, por ejemplo, no tiene por qué ser un lloro triste, ¿no? Las lágrimas no necesariamente tienen que ser de tristeza y sobre todo en mis viajes psicodélicos lo que he sentido es es que no hay palabras siquiera para explicarlo, la verdad, pero es como una alegría de vivir y una alegría de contemplar la perfección del universo y llorar de que no puedes contener toda esa emoción. Sería la mejor forma de explicarlo, creo. O sea, es tan bonito, o sea, te da un Stendhal, un síndrome de Stendhal súper fuerte cuando estás en psicodélico y más cuando estás transitando una experiencia personal donde salen personas a las que quieres mucho o estás tratando cosas que son muy importantes para ti. De repente es que eres todo emoción, o sea, la emoción se convierte en tu cuerpo.
y es mágico, la verdad. Así que me estabas contando esto y fue como, wow, qué interesante, porque hay mucha gente que hace viajes psicodélicos de manera recreativa y nunca llega a experimentar esto, porque a nivel recreativo tú solo te estás fijando en las sensaciones que tienes más, digamos, más llamativas, los visuales, cómo ves las cosas, las risas, pero a lo mejor esto no sé si te ha pasado a ti, a lo mejor en tus viajes psicodélicos recreativos, ¿te ha pasado tener este tipo de experiencias antes? No, pues así tan profundas, no. Pero digamos que yo veo en la fiesta, y me refiero a la fiesta de todas las culturas del mundo, y Ujú, con todo el tipo de sustancias o no sustancias, veo como un uso ritual. O sea, me parece que la fiesta también es una forma de liberarse, ujú. pero es liberarse de otra forma, no es como tan interiorizada como esto lo veo más relacionado como la meditación, que también puede ser un ritual. Pero no, sin embargo, yo a veces veo este debate en el mundo psicodélico. Hay quienes dicen que, pues, que estas sustancias solamente deben usarse de forma medicinal, pero No. yo creo que la recreación y eso también puede llegar a ser medicinal. Entonces también los veo como dos mundos muy cercanos, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo en esa diferenciación entre lo interiorizado que puede ser un viaje de estos, a lo que puede ser una fiesta que también pues, puede ser muy liberadora, pero puede ser más de otro carácter festivo que no, sino muy diferente un poco. Es que al final cuando tú programas tu cabeza para una experiencia, tú estás buscando sanar. O sea, tu objetivo es sanar un problema o buscar una solución a un problema que te está haciendo mal. Entonces, estás poniendo todo el poder del psicodélico en eso, por lo cual es muchísimo más potente que si no le estás prestando asunto, porque realmente de manera recreativa te lo estás tomando con gente, en un ambiente determinado, es muy liberador, por supuesto, y también puede ser muy terapéutico el convivir en una experiencia psicodélica con personas, tus amigos, en un ambiente de fiesta, por supuesto. Yo, por ejemplo, no lo hago, y eso es una cosa que en el podcast siempre comento. Irene sí, por ejemplo, Irene sí que es más a lo mejor de tomar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eh, pero creo que es una experiencia fuerte y mística para muchas personas, y yo físicamente yo no me veo capacitada para estar en un estado psicodélico, en un estado de fiesta, ¿sabes? En un ambiente que no estoy cómoda o que hay mucha gente o que hay así como luces o una discoteca o así. Quizás sea una limitación mía, pero creo que no veo yo la manera de hacerlo. Sí, no, y digamos, pues cuando yo te decía lo de la fiesta ritual, me refiero hasta una iglesia, o sea, hasta la comunidad que va a una iglesia, ya sea en el sur de Estados Unidos, de esas iglesias de sol Sí, o unos ortodoxos por aquí, pero ese tipo de reunión, ese tipo de convivencia, eso sana, como que también sí. lo puede hacer el ejercicio. Entonces, este tipo de rituales le añadimos sustancias, digamos, nos ayudan a conectarnos con nuestras emociones, que es lo que tú decías. Ese era mi Mm. problema. Yo siempre he sido una persona muy racional. Soy también bastante emocional, pero siempre había estado más desarrollado mi parte racional. Entonces, digamos, mi problema era ese, que no había hecho el duelo, no me había conectado con eso, lo había dejado simplemente pasar. Entonces, este viaje me ayudó como a conectarme con ese tipo de emoción. Y lo que tú decías, no creo que haya una única manera. En este momento, hace 2 semanas salió un estudio para tratar la depresión mayor con psilocibina, que es el componente de los hongos, y, y digamos el estudio va bien porque va en fase 3. Entonces esto Wow. llega a ser más avanzado que el estudio más avanzado antes, que era el de MDMA para trastorno postraumático, que va en fase 2. Pero lo que yo digo es, bueno, si comparamos esto con un ritual chamanístico, con esto otro, o sea, no, digamos, no tengo elementos para decir cuál es mejor, no hay un solo camino, hay varios caminos. Pues yo tomé este y me funcionó. Digamos que no puedo necesariamente recomendarlo, no puedo decirle a alguien que esta puede ser la solución a sus problemas, pero sí puedo decir que puede ser un impulso, puede ser una opción. Y también puedo decir que la psilocibina y los hongos son sustancias relativamente seguras comparadas con otras drogas, siempre y cuando pues no estés conduciendo o haciendo alguna de estas Claro. actividades. Pero digamos es muy poco tóxica, es casi que cero tóxica. De hecho, ni siquiera existe test de dopaje para detectar hongos. La psilocibina molecularmente es muy similar a la serotonina que ya está en nuestro cuerpo. Entonces, digamos, podría ser una opción,
para pues quien lo necesite, claro, está ya sea en uso ritual, ya sea con un terapeuta, pero pues estas sustancias están y tanto tu labor como la mía son hablar de esto. Sí, al final es la divulgación, el que la gente entienda que hay muchas cosas que tenemos almacenadas en nuestro cerebro por un condicionamiento cultural y social sobre ciertas sustancias que nos han dicho que son malas. Y no todo es blanco o negro en la vida, hay una escala enorme de grises en medio y hay que entender que no todo el mundo tiene por qué probar los psicodélicos, no tienen por qué, o sea, no hay una obligación. Eh, lo que pasa que los hemos probado y nos han causado un cambio grande en nuestra vida, estamos tan flipados literalmente del cambio que ha supuesto en nosotros, que es que yo personalmente siento que es que no puedo hablar de otra cosa. Yo mi novio está aburrido de mí ya, ¿sabes? Porque cada vez que conocemos gente y sale el tema, pues todo el mundo, ay, y esto, y te fríen a preguntas, y claro, es el mismo discurso una y otra vez, y la gente sigue como flipándose cada vez más, y me siguen preguntando y demás, y al final la labor de divulgación está ahí, sobre todo de nosotros los que hemos vivido cambios importantes en nuestra vida, ¿no? Y te quería preguntar, después de esta terapia, de estas 5 horas, ¿qué tal fue el post-terapia? ¿Cómo te encontrabas? ¿Y qué pasó luego? Y si hace mucho tiempo de eso, pues ¿qué ha pasado luego? Si lo puedes contar. Bueno, luego de las 5 horas siento que se me bajó el viaje, estaba como más, sí, más sobrio por decirlo de alguna manera, pero muy feliz, como con un sentimiento de reconciliación, así lo escribo yo, reconciliación con todo. Y justo después de la terapia me di con 2 amigos cercanos y pues me puse a hablar con ellos y yo siento que hablé toda la tarde con ellos, pero ya lo veía todo más claro, veía todo desde otra perspectiva y estaba muy bien con todo. Entonces digamos que me ayudó mucho verlos a ellos. Uh-huh. Y luego al volver a mi casa vi a mi madre, ella estaba triste, estaba en su duelo, ella digamos tampoco expresa emociones, pero entonces tenía sus días en los que sí se ponía triste, no lo notaba, pero yo llegué con el mejor estado del mundo, entonces me puse a hablarle y le dije de todo y sentí que estaba en la condición para ayudarla a ella. De hecho, durante el viaje sentí eso, sentí que ya ahora que yo estaba bien, ahora era como transmitir esto a los demás y era hablar con ellos, contarles, entonces digamos que eso fue un día muy positivo. Y los siguientes días sentí lo que se conoce como el afterglow, que es cuando estos efectos quedan como en el cuerpo, pero o sea, no precisamente los efectos narcóticos, sino un estado de ánimo más tranquilo. De hecho, en los estudios que se han hecho de Johns Hopkins y que hubo para pacientes con cánceres terminales, la mayoría de ellos reportaron sensaciones de bienestar hasta 6 meses después, un mes después, seguían los efectos, entonces digamos que comencé a ver todo de otra forma y bueno, pues mi relación con mi madre y mi hermano cambió muchísimo, entonces digamos que sí puedo decir que me cambió la vida. Ya ha pasado un año, y puedo decir que intenté esto de las microdosis. Uh-huh. Yo siento que me ayudaron, pero no sé qué tanto. Digamos, la ciencia por ahora dice que faltan más estudios, pero sí hay mucha gente, mucha evidencia testimonial, que también es evidencia, porque para que uno de estos tratamientos que estamos hablando sea aprobado se necesitan muchos años. Claro. Este último que te conté de psilocibina espera ser aprobado en 2025, ya listo, probado, que digamos va muy avanzado, pero por lo general esto demora mucho, entonces mientras pues, ¿qué hacemos? Pues hay evidencia testimonial y hay cosas por hacer. Entonces, pues con las microdosis, digamos, yo sentí que me fue bien, pero pues ya no, pues tampoco sentí que lo necesitara. Uh-huh. Pero sí siento que sí fue un antes y un después, realmente sí me ayudó bastante. Y no es algo que quisiera como volver a hacer pronto, sino cuando realmente lo necesite. No, sí, digamos que me conecto con mi parte espiritual y esto, porque yo siempre he sido el más ateo del mundo, o sea, yo no, yo nada de eso. Entonces, digamos que sí sentí mejorías, y las he sentido todavía. Y pues estoy a la espera, lo que te digo, o sea, pues no fue la solución a mis problemas, pero sí fue un gran impulso, porque después la otra parte tenía que hacerla yo, o sea, tenía que continuarla yo, pero sí es como si te impulsara un montón y tú ya en medio camino, pues ya te queda más fácil como continuar con tu vida. Es verdad, esto es que lo que dices es real. Al final,
Por eso es tan importante la integración después de una sesión así. Es importante luego que haya un terapeuta o que haya alguien, no sé, llámalo X, que pueda hacer un seguimiento y que pueda ir diciéndote cómo vas. O sea, que te pregunte cómo vas, cómo lo llevas, cómo vas, has ido integrando todo esto que viste en este viaje, ¿no? En esta sesión. Y obviamente no siempre tenemos por qué tomar sustancias para sentirnos mejor, porque eso generaría una dependencia y al final estaríamos huyendo de algo, sino que al final es sentir que están ahí. Sí, justamente te iba a decir eso, porque el terapeuta me decía que eran 1 o 2 sesiones. Uh-huh. Y si tú miras los estudios que se han hecho, sobre todo yo menciono los de Johns Hopkins porque son como los primeros y Sí, los más relevantes. Las sesiones se fueron 1 o 2 sesiones y ya está. No es como el Prozac que te toca cada día, sino son solamente pocas sesiones. Entonces, esto, digamos, viene siendo un problema para las farmacéuticas que han vendido sí, estos fármacos tradicionales porque les quitan el negocio. Y sí, porque vender, si ellos se pasaran a la psilocibina, de vender 2 dosis a vender 30 al mes, pues es un cambio. Y el terapeuta se surgiría también eso como un acompañamiento y ese lo seguía haciendo con mi terapeuta claro. tradicional. Yo continué las terapias, entonces digamos sí también hubo como un seguimiento, el cual es muy importante. De hecho, he escuchado otros terapeutas que, pues, que están trabajando con sustancias como LSD Uh-huh. o ayahuasca y ellos dicen que el día importante para ellos es al otro día del viaje. Al Sí. otro día del viaje cuando otra persona está es como el día importante para ellos. Uh-huh. Efectivamente, creo que al final esto llegó para quedarse. Pero lo que yo no quiero entrar en teorías conspiranoicas, pero es que tiene todo el sentido del mundo lo que acabas de decir con la farmacéutica, es algo que yo también defiendo, que cómo va a ser posible, ellos han puesto trabas en el proceso para que esto no suceda, porque claro, es que si esto se aprueba y se puede hacer, va a recortar muchísimo sus beneficios, o sea, el dinero que ganan. Y es que, claro, ¿cómo van a querer? Es que no tiene sentido. Pero esto está por llegar y esto está pasando, como tú decías, bastante underground, pero sigue pasando y va a seguir pasando porque hay gente que está desesperada, que ni los propios medicamentos que les han recetado eh, ya no les hacen efecto, se hacen prácticamente resistentes al efecto de esa sustancia y su depresión sigue y cada vez va peor. Y eso daña no solo a la persona, sino a su entorno. Por lo cual, creo que todos nos beneficiamos. Además, yo siempre digo lo mismo, hay un meme por ahí que me encanta compartir, que es que se ve como la representación de Jesucristo diciendo, les di los hongos y va y los prohíben. O sea, ¿cómo es posible? O sea, algo que está en la naturaleza, que podríamos tener acceso libre todos y podríamos estar infinitamente mejor, pero el problema que tiene esto, y me imagino que tú estarás de acuerdo conmigo, es que cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, y que esto no es como tomar un paracetamol o una aspirina. Esto no sabemos qué efectos va a causar en cada cabeza y por eso es el miedo de los gobiernos de legalizarlo, porque eso abriría la puerta a que muchas personas los consuman sin ningún tipo de control y que pueda haber muchos brotes psicóticos, problemas mentales, etcétera. No sé qué opinas de esto. No estoy de acuerdo. Pues primero hay como una lucha de poderes interesante, no solamente como la de las farmacéuticas tradicionales, sino como nuevas industrias que están intentando incluso patentar estos tratamientos. Sí, Sí, entonces también hay un juego de poderes interesantes porque también hay pues un beneficio económico en esto, sobre todo ahora que la oferta de salud, de la demanda de salud mental está un poco alta. total. Yo creo que cada vez que un noticiero veo que hablan algo de salud mental, cifras, o sea, sí, esto puede ser, digamos, un tema interesante. Pues por otro lado, sí, pues tiene que haber algo, cierta regulación, porque lo que te digo, o sea, pues por ahora los resultados van bien, pero pues falta mucha investigación. Entonces, pues también, pues una regulación también debería estar. Eh, la cuestión es que está, pues, refiriéndome a los hongos, son sustancias como muy fáciles pues, de cultivar realmente. Mm, Digamos, pueden llegar a ser muy accesibles, entonces me gusta el modelo de algunos estados ahorita como Colorado, Oregon, que están como descriminalizando, o sea, por eso es un primer paso, como que ya no te metan a la cárcel por tener unos hongos. ujú. Sí, entonces ahí va la cosa. Digamos, este último estudio que salió, que te digo que está en fase 3. Justo antes de grabar este podcast veía un artículo en The Telegraph, el diario inglés,
de un señor de 60 y algo de años que vio el artículo y comenzó como a consumirlos, entonces como que ya el interés se está expandiendo, o sea, ya hay hasta Sí. documentales de Netflix, entonces pues sí, o sea, seguramente el consumo, pues más allá de la recreación, sino por la búsqueda del alivio, Sí. se va a incrementar, entonces pues es muy importante estar pendientes de todo lo que suceda, pues para brindar buena información, porque pues en los medios tradicionales no la vamos a encontrar. Por eso es tan importante estar pendiente de tanto del podcast de Mínima Dosis como el de Mujeres Psicodélicas, porque aquí contamos pues todos estos estudios también, hablamos de los avances que se van dando en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de cannabis, estamos hablando de cannabis medicinal, estamos hablando de psicodélicos, de otras sustancias que no son psicodélicos como tales como la ketamina, que está dando muchísimos resultados para determinados procesos. Y de esto hablamos, Osvaldo, de esto hablamos todo el rato. Pues nada, yo creo que ha quedado súper claro todo. Dime si tú tienes que añadir algo, quieres darle un mensaje a la audiencia, algo, no sé, contarles que hay una alternativa ahí o algo. Bueno, pues como decía en un momento del episodio, no puedo necesariamente recomendar estos tratamientos, pero sí puedo decir que la psilocibina y el psilocibe, que es finalmente la sustancia que llega al cerebro, porque la psilocibina el cuerpo la metaboliza y la transforma en psilocibe, son sustancias con bajo potencial tóxico. Falta mucha investigación en temas de salud mental, pero por ahora los resultados están bien. Yo me baso en la evidencia y si algún día la evidencia me dice que esto es malo y que la cocaína es buena o que el alcohol es buena, pues yo el primero que salgo a decirlo. Entonces digamos que sí, que pueden ser una opción. No es la solución a todos los problemas, puede ser un impulso y pues estaremos pendientes de cómo evolucionen estos tratamientos porque pues lo que hasta ahora se ha demostrado es una terapia asistida, entonces digamos que también tiene que haber un acompañamiento, no es como ir a comer hongos en cualquier lugar, en una fiesta, no, también tiene que tener como cierto protocolo, el cual todavía no se sabe cuál es el mejor protocolo, pero por ahí se van surgiendo algunas pistas. Yo la verdad que debo decir que el protocolo, digamos, terapéutico que se está usando es el que lleva muchísimo tiempo científicos y demás hablando del set and setting y de otro tipo de factores también que son importantes y de verdad funcionan porque, bueno, yo ya he hecho, digamos, viajes terapéuticos, si lo queremos llamar así, sin terapeuta, en diferentes ocasiones y todos han sido personalmente grandes experiencias, grandes experiencias. El set and setting no es otra cosa sino la intención, la traducción sería la intención y el entorno. Entonces es importante tener muy claro para qué vas a tomar la sustancia y sobre todo el entorno donde estás, con quién estás, si estás en un entorno seguro que tú puedas controlar, a poder ser si estás cerca de la naturaleza mejor, pero sin tampoco perderte en un sitio que luego a lo mejor por lo que sea no apareces de nuevo. Y tener a mano agua, un baño, etcétera, etcétera, para que estés en la máxima comodidad posible. Eso es lo que llaman los terapeutas el set and setting. Por lo cual, a partir de ahí, si encima ya tienes lo que llaman los americanos ¿cómo era? Un sitter o una niñera, ¿no? O alguien que esté a tu lado que te ayude en este proceso, pues mejor. Si es un terapeuta, estupendísimo. Y si no, aunque sea un amigo de muchísima confianza o una amiga de muchísima confianza que pueda ayudarte con ese proceso si algo por lo que sea se torciera. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en el portal de La Línea del Medio.